corillo, este es el podcast A Todo Meter. Yo soy Fernán. Yo soy Marco. Soy Muriel. Y este es nuestro quinto episodio. Quinto episodio. No hacíamos un episodio desde febrero, estábamos abandonados, pero como ustedes saben, este podcast no es algo que es para todo el tiempo. Es para cuando estemos hartos de odio o cuando queramos hablar cuando nos salga el fútbol. Mierda. Cuando nos da la gana. Así que estamos aquí nuevamente para hablar, y esta vez es un tema caliente, y vamos a hablar a todo meter de Luma, de la Autoridad de Energía Eléctrica y toda esta mierda de los apagones que están pasando. Hablar de la luz, de que se va la luz, me cago en la madre. De la todos luz. Los días. Y como nosotros pues no necesariamente somos expertos en todos estos temas, traemos una persona que es un conocedor de todo lo que tiene que ver con estas cosas de lo que pasa en Puerto Rico a nivel político y historia y todas estas cosas, y nos va a dar luz. Cosa que nosotros deberíamos saber, pero no. Pero como no sabemos. Él nos va a dar luz de todas estas cosas porque el tipo sabe de verdad, nosotros somos unos zánganos. Así que les presento por aquí a Josian de El Resaltador de la Realidad. Saludos, estamos aquí bregando con el tema de Luma, que salgo de aquí y voy siguiendo hablando de Luma porque el tema está, olvídate. Está que pica y se extiende. Cada semana y por lo menos tienes luz hoy. Sí, gracias a Dios. No al gobierno, no a Luma, gracias a Dios. Porque es un milagro ahora. Y también tenemos de invitado a nuestro pana que ya ha estado con nosotros aquí en Atometel para que nos traiga también su punto de vista de todo este revolú, a Giancarlo Guzmán de Tu Madre TV. Gracias por la invitación, corillo. Yo soy como el quinto integrante, pero también ignorante. Aquí Josian es el que manda. Aquí no hay que... Exacto. Él nos va a instruir. Porque nosotros lo que vamos aquí es a decir, puñeta, ¿qué carajo? What the fuck? ¿Por qué se está yendo la luz todos los días? ¿Qué está pasando? ¿Cómo vamos a salir de este revolú? ¿Cuál es la solución? ¿Vamos para el paro? ¿No vamos para el paro? ¿Hay paro? ¿No hay paro? Exacto. ¿Qué va a pasar? ¿Vale la pena que hagamos? No vale la pena. Por $199 te puedes montar un avioncito. En la Stadity, como Muriel. En la Stadity. Ven acá, ¿cuántas veces se te va la luz allá, Muriel? A mí, yo llevo casi 2 años aquí, se me ha ido una vez como por 1 minuto, 2, algo así. ¿En serio, cabrón? No estoy jodiendo, cabrón, más nada. Nunca más se me ha ido. Ay, para el carajo. Wow. Cabrón, yo vivo en por ti es que Ricky y Beatriz pelean. Claro, por mí, ¿sabes? Porque yo... Exacto. Y mi tenis. Mira, yo vivo en Trujillo, y en Trujillo se va la luz todos los días, en tiempo normal, no en lo que está pasando ahora. Ahora es peor. So, vamos a empezar por Josian. Explícanos a qué se debe, ¿verdad? Tú que conoces más que nosotros, ¿a qué se debe esto que está pasando? ¿Y cuál es el mambo? ¿Y por qué de momento? Exacto, de momento empezó esto así. Pues mira, mala mía, les voy a tener que dar una clasecita de historia, pero vamos a meterle. A eso es. Este problema empieza con Muñoz Marín. Vamos a ponerlo desde allá. Ok. Wow. ¿Verdad? Lo que conocemos hoy como la Autoridad de Energía Eléctrica es lo que alguna vez fue la Autoridad de Fuentes Fluviales. Exacto. Ok, Muñoz Marín, cuando gobernador, estamos hablando del 48 al 64, que fue gobernador, bajo su administración, él se dedicó a comprar un montón de compañías eléctricas que existían en Puerto Rico que eran privadas. Estamos hablando de que esas compañías empezaron a surgir desde los años 10 por allá. Okay. Y producían electricidad hidroeléctrica. ¿Qué diablo es eso de electricidad hidroeléctrica? Que se produce con agua. Exacto. O sea, para producir electricidad tú tienes que mover unas turbinas enormes, ¿verdad? Entonces con este movimiento es que se crea la electricidad. ¿Qué pasa? Muñoz Marín entonces decide, ¿verdad? No él personalmente, sino la administración de él, comprar todas estas hidroeléctricas para crear la Autoridad de Fuentes Fluviales. Entonces comenzó un proceso para electrificar a Puerto Rico. Y eso estaba bien chévere para ese entonces, muy bien. Era muy progresista, algo socialista, pero muy progresista en el sentido de que pues, un país pobre como Puerto Rico en ese entonces, pues se iba a electrificar. ¿Qué pasa? Vino Hernández Colón, ¿verdad? Que es un reconocido gobernador de Puerto Rico que se distinguió por la imagen más que nada. Y dijo, para el carajo las hidroeléctricas, porque las hidroeléctricas son eso es cosas del pasado, hay que buscar el progreso, la cuestión de la modernidad, y dijo, vamos a hacer termoeléctricas. Obviamente en ese entonces quizás era una lógica factible en el sentido de que las hidroeléctricas tampoco es que producían mucha electricidad. Hoy por hoy existen hidroeléctricas y representa creo que el 2% de la electricidad que consumimos. ¿Qué pasa?
en ese momento ¿verdad? Era viable en el sentido de que, bueno, el petróleo es barato, las hidroeléctricas pues son cosas del pasado, bla, bla, la mentalidad de aquel entonces, pero aún así la hidroeléctrica sigue siendo mucho más barato porque el agua es gratis, el agua la tenemos ahí. En el caso de las termoeléctricas tenemos que comprar o petróleo o carbón, y pues la mala jugada de Hernández Colón fue que justo después que hace la transformación, que crea la Autoridad de Energía Eléctrica, se dispara el precio del petróleo porque ya había conflictos en Medio Oriente, pero particularmente la cuestión del Golfo Pérsico, y el barril de petróleo subió, y eso siguió subiendo. ¿Qué pasa? Las corporaciones públicas, que es lo que es esto, la Autoridad de Energía Eléctrica, es una corporación que no tiene, o sea, no es que no tenga ganancia, la tiene, pero no la necesita. Esa ganancia, que es el sobrante, lo va a utilizar para la reinversión, para mejorar el sistema. Pero como cambiaron todo a termoeléctrica, ese sobrante no existía porque había que comprar petróleo. Y entonces se dejó de mantener el sistema de la Autoridad de Energía Eléctrica. El sistema, particularmente de transmisión y distribución, que hoy le toca a Luma. O sea, ¿verdad? Volviendo acá al presente, ahora mismo lo que es la Autoridad de Energía Eléctrica está dividido en dos. La Autoridad de Energía Eléctrica, que se dedica a la generación, versus Luma, que es la transmisión y distribución. O sea, Energía Eléctrica se encarga de producir la electricidad, mientras Luma es la que se va a encargar de transmitir. ¿Por qué los apagones? Que es la pregunta inicial tuya. Los apagones los decide Luma. Eso es algo arbitrario. Porque aparentemente, según lo que explica el gobernador, lo que explica Luma, lo que explica la misma autoridad, hay un problema de generación. No se está generando la cantidad suficiente de la demanda que está habiendo en el país ahora mismo. ¿Qué pasa? Pues entonces Luma decide entonces cuándo va a ser los apagones. El problema es que cuando se inició este proceso de la privatización, Luma tuvo un año para practicar con el sistema de Autoridad de Energía Eléctrica. Y ustedes recordarán que el 1 de junio, cuando se hizo la transición, que fue precisamente iniciando la temporada de huracanes, el sistema colapsa. ¿Por qué? Porque en el contrato, y eso después que pasa el revolú, es que dicen, no hicimos eso y debimos hacer esto. En el contrato de privatización, no es un contrato de privatización per se, es un contrato de una alianza público-privada. Luma, en vez de ser un empleador sucesor, decidió entonces contratar a personal nuevo. Entonces, en vez de llevarse a los celadores que ya tenían, que conocen el disparate que tenemos por sistema, decidieron contratar gente nueva, y entonces por eso está viendo esta revolución, porque no conocen el monstruo. O sea, esta gente de la autoridad y del UTIEL, que por más que ¿verdad? tenga una percepción pública bien mala, esa gente conoce el sistema, esa gente sabe dónde está la falla, y entonces antes, con la autoridad, cuando estaban los apagones, que los habían, que nadie está negando que habían apagones bajo la autoridad, lo resolvían más rápido, no se veía tanto porque ellos conocían el sistema. Entonces esta gente no entiende nada, y como ellos no vienen aquí realmente para mejorar el sistema, porque a ellos no les interesa mejorar el sistema, ellos lo que quieren es ganancia, porque es una compañía privada. O sea, no hay un fin público como era la autoridad. Entonces ahí no está el problema, hay un conflicto de intereses, hay un revolú, un tirijala, el gobierno obviamente tirando la autoridad a Luma a la autoridad, y lo que tiene es el revolú que tenemos ahora mismo, el pueblo bien descontento porque no está teniendo un sistema. O sea, aquí en Puerto Rico hay más apagones que en las repúblicas bananeras, como decían antes, que antes tenían un sistema inestable y hoy por hoy tiene un sistema mucho más estable que el que tenemos nosotros. Ese es el problema. Básicamente esto es como cuando yo era chamaquito, que tenía el cuarto regado de Dios y mami me regañaba, pero yo encontraba las cosas porque yo sabía dónde estaban, pero si mami me metía el cuarto... Tú conoces tu mierdero. Yo conozco mi reguero. Exactamente. Ok. Sí, ¿Qué te parece a ti todo este revolú que está pasando? ¿Has sufrido muchos apagones? ¿Qué es la que hay? Mira, oye, qué bueno que yo formo parte de esto, porque yo tengo otro problema con Luma, pero lo podemos hablar más adelante. Yo hace un tiempo hice una inversión y puse la casa con placas solares y una batería. Así que sí, se me va la luz todos los días, múltiples veces, por muchas horas, pero sufrirlo como sufrirlo, no lo he sufrido porque pues tengo un backup y no tengo ni que salir a comprar gasolina ni nada de esto. El problema mío con Luma, si quieres saber cuál es cómo es, pues se supone que pues, cuando tú instalas un sistema pues, de generación de energía solar, el excedente de lo que tú generes, tú se lo vendes a la autoridad o a Luma o lo que sea. Ajá.
Entonces, ¿qué pasa? Ellos, a propósito, por diseño, se tardan la vida, o sea, se tardan todo lo que puedan antes de instalarte el contador. Que el contador, obviamente, el normal, el original que uno tiene, solamente está contabilizando tu consumo, pues porque nadie está generando energía. Entonces, te tienen que poner un contador especial que mida lo que tú estás generando. Pues por fin lo hicieron, y a mí no me dio la gana genuinamente de tener ya todo montado. Ellos quedaron en venir, nunca venían, pues no me dio la gana de pagar la factura, porque yo estoy generando energía. Entonces ellos me quieren cobrar, no me instalan, y ahí es donde se ajoran. Y nada, a través de todo esto yo descubro, tengo un balance pendiente obviamente con ellos, y cuando yo me pongo a verificar, tengo un montón de kilovatios hora como remanentes que ellos no me han pagado. Y el truco es que aunque tengas un balance y tengas un exceso acumulado de kilovatios por hora, ellos no te lo pagan, ellos solamente cancelan lo que tú consumiste ese mes y lo demás te lo guardan para meses posteriores. Pero no me lo aplican al balance que ya yo tenía, que es energía que ellos están utilizando, que ya esa energía ellos se la gastaron. Entonces mi problema más que nada con ellos es por ese lado. Yo, tú sabes, no me uno al pueblo, no estoy sufriendo tanto. yo estoy como Muriel, pero aquí. Pues yo espero estar pronto en esas, porque ya yo estoy en el proceso de poner las placas también, porque, mano, hay que hacerlo. Es la mejor inversión que vas a hacer, de verdad. Yo creo que esa sería la solución, que todo el mundo ponga placas. Es que no todo el mundo puede hacer eso porque son un billete. Ese es el problema. La solución siempre la tuvo la Autoridad de Energía Eléctrica, era moverse a las energías renovables, porque son renovables. Yes. En el Puerto Rico siempre hay sol, en Puerto Rico siempre hay viento, en Puerto Rico siempre hay agua. ¿Por qué no aprovechar eso? Obviamente hay una cuestión de los panas, de los gobernadores, de los presidentes de la autoridad, de los presidentes de la Junta de Gobierno de la autoridad que guisan con la compra de petróleo, con la compra de carbón, y pues no querían cancelar estos contratos, porque obviamente hay unos intereses de por medio. Pero la solución es esa. Mira, el gobierno de Puerto Rico tiene un montón de edificios abandonados que podrían ser utilizados para poner placas solares. Yep. La autoridad tenía el dinero para eso. Pero entonces ahí que viene el problema político, porque vienen los gobernadores de turno, los partidos, a sacar chavos de la autoridad para inversiones políticas. O sea, la autoridad, o sea, lo que son las corporaciones públicas, entiéndase la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Puerto Alcantarillado, la Universidad de Puerto Rico, todas estas entidades operan como si fueran empresas privadas. Son públicas porque tienen asignaciones del gobierno de Puerto Rico, pero operan. O sea, no es que el gobernador designe el presidente de la autoridad. Eso lo designa la Junta de Gobierno de la autoridad. ¿Qué es lo que pasó ahora? Y operan como entidades aparte. Otra cosa. O sea, el gobernador puede recomendarme, yo recomiendo a fulanito de tal. La Junta de Gobierno puede aceptarlo o no, pero se supone que opere independiente a la política partidista que esté ocurriendo acá en el gobierno central. El problema es que se han metido los políticos en todas estas corporaciones, porque en la Universidad de Puerto Rico pasa, en la Autoridad de Carretera, en WIPR, en el Centro de Bellas Artes, todas estas corporaciones públicas que existen en Puerto Rico, pasa eso. Entonces, en vez de ellos escuchar el reclamo de Lutiel y de las demás uniones que existen en la autoridad, del mismo pueblo, de la oposición, cuando hablo de la oposición, hablo del PIB, hablo del ahora Movimiento Victoria Ciudadana y todos los otros partidos pequeños que han existido, mira, vamos a movernos a energía renovable. Lo más que entre comillas se movieron fue lo de Vía Verde, que gastaron un montón de millones de dólares para un gasoducto que no es energía renovable. O sea, el gasoducto es la quema de lo mismo que quemar carbón, el petróleo. En vez de quemar petróleo y carbón, ahora Pero también yo me acuerdo que cuando estaban, siempre que viene, siempre hay un corillo que está jodiendo con algo y quejándose por las cosas. Entonces, vamos a hacer que si los molinos estos que puso Fortuño, que eran un abanico gigante, que estaba enchufado a la autoridad, ni siquiera estaba moviéndose con el viento. Ajá. Pero siempre, y como que me acuerdo que el gasoducto hubo protestas, y entonces, pero no se supone que eso era la solución, o sea, El problema es que el gobierno te lo presentó como la solución, pero no la solución. El molino ese de viento de Fortuño lo pusieron en un sitio donde no hace viento, y donde pusieron molinos de viento erosionó terreno agrícola, uno de los mejores terrenos agrícolas del planeta Tierra. Entonces jodieron, eso creo que es en el sur, no me acuerdo ahora qué pueblo, no voy a meter las patas, pero está erosionando. Santa Isabel. Santa Isabel. En el caso del gasoducto, lo querían meter en una zona que era peligrosa porque habían residencias alrededor,
porque si un gasoducto explota, se jodió todo. No solamente eso, que era la zona del Carso, que iba a dañar también otra cuestión ecológica. Y el gas natural es lo mismo que el petróleo. Hay que comprarlo, es peligroso, es volátil. Mira, usa el sol, usa el agua, usa el viento donde se pueda, porque también es peligroso las turbinas estas eólicas. Y no es como que se está pidiendo que se cambie la generación 100% a... No, esto es algo paulatino. O sea, esto es poquito a poquito. Nadie está diciendo, mira, las 4 o 5 termoeléctricas que existen en Puerto Rico, apágalas y prende. No. Poco a poco lo podemos hacer. Pero entonces, como lo han dejado en la dejadez, entonces es el problema del mantenimiento. Desde que yo tengo uso de razón, yo tengo 30 años, yo estoy escuchando esto como hace 25, 26 años. Mira que hay que darle mantenimiento a la autoridad energética, mira que hay que darle mantenimiento a la autoridad. Entonces viene un huracán y entonces se acuerdan que había que darle mantenimiento. ¿Qué fue lo que pasó en María? ¿Qué pasó en María? Y tampoco se lo dan, lo remiendan y vámonos para adelante. Ya aprendimos las cosas. Es cuando literalmente se acaba el poste. Mira, hay que cambiar ese poste. Pusieron un poste que ni siquiera tampoco sirve, porque vamos a hablar claro, para cuando María tumbaron un montón de postes de aluminio y de cemento. ¿Y cuál fue el reemplazo? Postes de madera. Entonces, no estamos progresando, tampoco estamos haciendo un sistema soterrado. O sea, estamos haciendo todo al revés. Ese es el problema de este país. Pero bueno, es que estoy dejando ahí que hablen porque tú sabes, yo estoy en la Liberty. Pero yo cuando estuve trabajando cuando pasó María, yo trabajé con una compañía estas de... No sé de los seguros, ¿verdad? Sí, de los seguros, no voy a decir el nombre, pues después no creo que nos demanden y todo. Y no nos auspician tampoco. ¿Sabes? Nos perdamos el Porsche, que tú sabes, no quiero perderlo. Está cabrón. Yo trabajé con una compañía y es sorprendente porque cuando yo iba a estos pueblos, iba a Salinas, Montaña Calle, pero montaña de sitios que yo no sabía que existían en mi vida, yo me paraba y miraba todo el sistema eléctrico que no existía en ese momento ya por María. Y yo decía, ¿cómo es posible que este país que nosotros pensamos que estamos tan adelantados, realmente no estamos adelantados? El sistema eléctrico era una basura. Yo estaba viendo... adelantados en un tiempo. Pero yo me acuerdo, yo vi una casa, Maco, que para yo llegar a la casa yo tuve que dejar mi carro en una esquina y caminar hasta la casa. Pero entonces había un cable que parece que lo habían tirado no sé hace cuántos años por toda la montaña y era un solo cable eléctrico. Y cuando yo miraba esa casa, y lo que está cabrón es que a esas personas le dijeron, ustedes no van a volver a tener nunca luz. Wow. Porque no había forma posible de volver a tirar todo ese cable de nuevo, porque eso cuando lo hicieron fueron, tú sabes, cuando en los años, tú sabes, en los 70. Que el planeta Tierra se dividiera. Pero es sorprendente que tú dices, no, estoy seguro que ellos no eran los únicos de todos esos casos. Uh-huh. Y tú dices, ahora mismo yo no vivo en Puerto Rico ya, pero desde María, nosotros ya sabíamos el problema del sistema eléctrico y lo basura que es el sistema eléctrico y la forma que lo manejaron. Pero con María fue que cuando tú estás en la arena movediza, que está hundiendo y tú tratas de salir, yo creo que nosotros estamos en ese caso. O sea, hemos tratado y de vez de salir estamos así mismo, estamos hasta aquí. Y hay un brillo de sol en una esquina, pero como cada día se ve más lejos, que es la energía renovable, porque nadie quiere usarla. Entonces el problema es que gente como ustedes, que por ejemplo Jan y Fernan, que quiere gastar los chavos, o sea, no tienen los chavos para gastar 25,000 pesos, 30,000 pesos, o no pueden poner, oye, no, pero escúchame lo que voy a decir, lo que quiero decirles es que no todo el mundo, o sea, no puede poner 200 pesos más extra. Es muy grande. Cuando tú vienes a ver como que, o sea, ahora mismo Puerto Rico, y Puerto Rico, pues, whatever, yo viví 36 años en Puerto Rico, no es como que, claro. Nosotros como que yo vivo, puñeta, mano, ¿qué carajo vamos a hacer? Porque nosotros estamos desperdiciando y estamos haciendo que Puerto Rico se hunda por esto. Es que, cabrón, primero te felicito porque te tiraste ahí poético, que si la luz en la esquina, sí, cabrón. Tienes una forma me tocaste el corazón. Es que todavía acabo de salir de una clase y todavía tengo aquí la clase. Cuando salga eso se jode. Estaba viendo Apocalipto. Cuando llegue aquí no va a pensar más nada. Mira, yo lo que yo digo es que está cabrón. La Autoridad de Energía Eléctrica es un monopolio, puñeta. ¿Cómo tú jodes un monopolio?
Claro. ¿Cómo tú jodes un monopolio? Jan, explícame eso. ¿Cómo tú jodes un monopolio? No es santo de mi devoción, pero se explica bastante sencillo. Así de bruto son. Sencillo. No, yo estoy de acuerdo con José. Yo creo que responde a otros intereses porque más allá de alguna asignación de fondos, va en contra de toda lógica. O sea, es como dice José, tenemos agua, tenemos sol, tenemos viento todo el año. ¿Por qué no aprovecharlo? De hecho, yo estaba viendo a ver si en algún momento Luma, bajo la nueva administración obviamente, enmendaba alguno de los reglamentos y decidía, como en Estados Unidos, por ejemplo, en algunos sitios de Estados Unidos, en algunos sitios de Europa, el excedente de tu generación solar, por ejemplo, te envían un cheque a tu casa. Aquí no, aquí te dan un crédito que no es transferible. Yo no te lo puedo dar a Ferna ni a Marco, ni te dan un crédito y ahí mueres. Ya te dije que tampoco te lo acreditan al momento, es lo que usó, lo que usaste este mes y todo. Pero yo creo que sí, es simplemente corrupción crasa, es que responde a otros intereses, hay unos contratos que tienen que cumplir, porque es que nada más lo explica, va en contra de toda lógica. O sea, no tiene sentido. Y Luma ya dijo que para ellos no es ningún tipo de prioridad, ni siquiera a largo plazo, dedicarle e invertir recursos y tiempo en energías renovables. Y para mí eso, ¿sabes? Tú dices, wow, yo era de los que en algún momento dije, ¿sabes qué? Viene Luma. Ya la administración de energía eléctrica por décadas ha demostrado que es ineficiente, que no saben lo que estás haciendo o que no les interesa. Vamos a dejar que esta otra gente la coja. Ya estamos jodidos. Me equivoqué. Me equivoqué. Yo pensé que Luma, yo dije, bueno, vamos a darle break a lo mejor. Pero si esa gente cuando firmaron dijeron que si venía un huracán no se iban a ser responsables de nada, cabrón. O sea, de salida te están diciendo porque que no tienen ganancia. Ese es el problema de lo que pasa es que, mira, la gente tiene que entender que Puerto Rico, como está diseñado en Puerto Rico, es el diseño de Muñoz Marín. Querrámoslo o no, es el diseño de Muñoz Marín. Y Puerto Rico está diseñado para que el Estado sea un Estado benefactor. ¿Qué diablo significa eso? Pues mira, el Estado va a proveer los servicios esenciales. Estamos hablando de salud, educación, en este caso energía eléctrica, el agua potable y otras cosas más. ¿Qué pasa? Ese es el diseño que tenemos. Entonces, las corporaciones públicas, obviamente, como por ejemplo la AMA o energía eléctrica, son que no tienen ganancia. La ganancia que puedan tener, como en algún momento fue la Telefónica también, es para reinvertirlo en la misma empresa. El problema es que en la Telefónica se reinvirtió bien y en un momento dado pues dijeron, vamos a venderla para entonces hacerlo la tarjetita de Rosselló, que fue un fiasco también. Y entonces, pues obviamente la pudieron vender y fue una empresa sólida, la vendieron sólida. Ahora querían vender un monopolio, como dices tú, Fernán, en quiebra. ¿Quién carajo quiere un monopolio en quiebra? O sea, no sirve. Entonces esta gente lo compra porque obviamente hay un chanchú ahí. Eso hay que investigarlo porque, o sea, yo, en mi sano juicio, yo no voy a invertir en algo que evidentemente está en quiebra, que no funciona y que el mundo entero se enteró en el 2017 cuando pasó María. O sea, no fue que nadie se enteró, solamente fue en Puerto Rico. El planeta entero, porque la noticia recorrió el mundo entero, salió en todos los noticieros del mundo. O sea, New York Times, todos estos periódicos internacionales, se dio. Entonces, pasamos de un sistema, como lo había dicho al principio, que fue innovador. O sea, cuando Muñoz Marín hizo esto, eso fue noticia. Ahí había una frase que decían, Puerto Rico era la vitrina de la democracia en América. Y era ejemplo de Entonces hay un libro de Silverio Pérez que se llama ¿La vitrina rota o qué carajo pasó aquí? Porque sí. eso que pasó en el tiempo de Muñoz, sí, hay un montón de cosas. Yo no soy muñozista ni cosa que se parezca, pero hay que reconocer que hubo muchos logros bajo la administración de Muñoz Marín. Claro. A Puerto Rico de una extrema pobreza a una pobreza un poquito más moderada, donde hay por lo menos una clase media. Puerto Rico no se tiene Muñoz Marín. Hay gente con chavos también. Aquí tengo uno mío, mira, que está aquí. Por eso, antes era el del Porsche, Claro, es los ricos los pobres. Con Muñoz Marín, por lo menos, entonces está el pobre que aspira a ser rico. Ahora mismo la clase media se está desapareciendo poco a poco. Porque los gobiernos tras gobiernos nos siguen espetando impuestos, nos siguen quebrando el gobierno.
Y es razonable que la Autoridad de Energía Eléctrica, siendo la única compañía que provee electricidad en Puerto Rico, y los puertorriqueños consumimos electricidad con cojones. Si no veas un mapa del Caribe en la noche, que lo único que está prendido es Puerto Rico, el resto de las islas del Caribe están medios apagadas. Exacto. O sea, Puerto Rico consume electricidad, pero entonces uno de los principales deudores que le debe a la Autoridad Eléctrica es el mismo gobierno. Y el gobierno de Puerto Rico no le paga a la autoridad, porque como es una empresa privada, no es que como, pues de autoridad pues se la dan gratis, no. A todas las agencias de gobierno le llega una factura de autoridad, pero no la paga. Entonces le dan beneficio a los hoteles, le dan beneficio a Raimundo y todo el mundo, y entonces nosotros los pobres, los que trabajamos, que estamos mes tras mes buscando los chavos para pagar esa factura que cada vez llega más alta, y ahora a Luma le probaron el dichoso aumento. Bueno, mucho menor a lo que era, pero como que era un aumento. Sí. Un aumento. Como quiera, porque solo sigue oscilando. Yo siento que es una falta de respeto, porque cuando yo estaba en Puerto Rico, yo vivía en Carolina y yo pagaba como 170 pesos mensuales de luz. Y yo no tenía, yo no prendía los aires, o sea, yo prendía mi aire de 8 a 6, cosas así, no, ¿sabes? Aquí en Florida yo pago 115 pesos y mi aire está prendido 24/7, todo, ¿sabes? Y nunca se me ha ido la luz, nunca he tenido un problema con la luz, yo puedo pagar la luz en 2 minutos. Yo nunca he ido al centro de servicio de ellos para hacer nada, porque todo fue por una aplicación. O sea, son cosas que digo, puñeta, Puerto Rico... O sea, bueno, aquí tienen su app y eso. Sí, pero viene a mejorar, o sea... Pero por la pandemia, vamos a ver, claro. El gobierno de Puerto Rico con la pandemia tuvo que mejorar, aplicó todo esto. Adelantó todo lo que había puesto resistencia por décadas. El sistema eléctrico, la forma que ellos funcionan, ellos son un iPhone 6 y ya todos los demás están en un iPhone 13. Así es que funciona. Cuando el iPhone 14 sale, Puerto Rico tiene el iPhone 6S. O sea, no brinca el 7. ¿Tú te acuerdas José, tú te acuerdas que aquí privatizaron también la acueducto? Sí. La compañía de aguas. Sí. Y eso no terminó bien, ¿verdad? Eso fue una debacle también. Sí, eso fue bajo la administración de Sila, me acuerdo, un dedo de Puerto Rico, que era una compañía española. El contrato era por 4 años, el de Luma es por 15. Y a los 2 años lo cancelaron ellos, porque el mierdero que había aquí en Puerto Rico era tan y tan grande que ellos no dieron para el carajo. Cancelado el contrato. ¿Podrá pasar ¿Por eso? qué ha salido bien? ¿Cómo es? No, ¿qué ha salido bien? Porque coge el tren urbano. Tremenda idea, tremendo concepto, tremendo proyecto. Una mierda. Yo lo he cogido. Y ahora mismo está en desuso. Lo he cogido 2 veces. Yo he montado una vez en el tren. No, yo lo cogí antes hasta para trabajar, es buenísimo. Cuando la yo ruta es una mierda, está todo descuidado, no hay mantenimiento, es la energía eléctrica en ruedas. Same shit. Sí. Yo te voy a ver, claro, yo cuando estudié, yo lo utilizaba porque yo vivo en Bayamón, que me convenía para ir hasta Río Piedra, pero la realidad es que no tiene mantenimiento, es súper caro y no va para ningún sitio. De Bayamón a San Juan, eso es nada. Con la inversión que tuvo el era para darle la vuelta a Puerto Rico como lo teníamos antes. Sí, eso es lo increíble, como que tú invertiste tanto dinero también en eso y tú sales mejor cogiendo un Uber, yendo donde tú quieres, porque uno no te va a matar en ninguna de las estaciones del tren urbano, porque en las estaciones del tren urbano están sketchy. Y básicamente, la última vez que yo pasé la que está por el veterano, mano, ese sitio está, la forma que lo hicieron para que tuviera muchos negocios alrededor, todo eso está cerrado, no hay nada ahí de negocio. Ahí ahora. Eso mismo, la última vez que me acuerdo yo vivía allí un tiempo y eso era asqueroso, o sea, yo ni me atrevía a caminar por ahí, porque es que tenía miedo de que me mataran. Imagínate, allí. Lo que está brutal es que ese ejemplo que está en el tren urbano es el mismo ejemplo que tenemos con la energía eléctrica. Por todo, es que aquí nada sirve, ese es el problema, hermano. Bueno, no, hay cosas que sirven, por ejemplo, Molusco es un ejemplo a seguir a Puerto Rico, ¿verdad, Jan? Carajo. Mira. Es increíble que desde Hernández Colón para acá, en vez de Puerto Rico progresar y ir para adelante, ha ido para atrás con cada gobernador. Puerto Rico es un país tercermundista, vamos a ver claro. Sí, mira, sí. No. Sabes que yo una vez que yo viajé a Costa Rica, la primera vez que yo vi una IKEA fue en Costa Rica. No fue en Puerto Rico, en Costa Rica. La primera vez que yo vi un dealer Renault, que es un carro europeo,
Fue en Costa Rica, no fue en Puerto Rico. Cabrón, y tú fuiste a Costa Rica, ¿tú viste cómo se lo maman a Muñoz Marín allá, cabrón? Cabrón, pero es que Muñoz Marín en Costa Rica es un dios. Pero en Costa Rica, Colombia aman a los puertorriqueños, pero en Costa Rica están adelantados comparado con... Y yo salía, esa vez que yo salía de Puerto Rico, dije, pues Costa Rica va a ser un país, ¿sabes? Como que más atrasadito. No, al garete, yo decía, anda para el carajo, yo estoy en un país súper moderno. Y yo decía, Perú es igual. Los chips más grandes del mundo. Sí. Sí. Yo no sé Perú, Argentina, están demasiado adelante, loco. Pero ahora mismo nosotros en el Navy nosotros tenemos un training que se llama Unitax y eso ya está a otro nivel, ¿sabes? Y yo digo, mano, ¿qué ha pasado con Puerto Rico? Que nosotros básicamente y no quiero sonar, del Caribe. no quiero sonar mal, pero nosotros somos un mojón flotante, un inodoro que nadie quiere bajar. Y estamos dejándolo como que la sopita, que se joda y se joda. Cabrón, muy poético, Hoy eres cabrón. Papi, yo estoy ahí. En verso y prosa, Muri, en verso y prosa. No, pero es Muri Coelho. O sea, es verdad. Y el problema es el gobierno de Puerto Rico, lamentablemente. O sea, y nosotros como puertorriqueños debemos, yo sé que, por eso que yo hago el resaltador de la realidad, porque la gente le tiene tanto repelillo al gobierno, porque el gobierno ha sido tan malo en todos los sentidos de la palabra, que la gente no quiere hablar de política. Pero hay que ponernos a hablar de estas cosas, porque no es solamente los partidos políticos siempre van a estar ahí. O sea, lamentablemente son un mal que necesitamos. El problema es que seguimos votando por los mismos, y entonces siguen dando los mismos porque también el sistema se presta para eso. O sea, aquí no vamos a salir del bipartidismo porque, imagínate, Pedro Pierluisi ganó con el 30 y tanto % de los votos. 22% de los votos. Una mierda de votos. Entonces, ¿cómo un rayo tú explicas al mundo que nosotros los puertorriqueños elegimos un gobernador con 32%? Pero ¿tú no crees que esos progresos en el sentido... En mi libro es progreso. Pero José, pregunten esta. Hay progreso, claro. ¿Tú crees que el problema seamos nosotros, los que estamos en esta pantalla, la gente de menor de 50 años, o son la gente que tiene 50 años plus, que son los que no quieren salir de ese hay gente hasta menores que nosotros que culturalmente todavía quieren perpetuar esta misma pendejada del partidismo, porque como estábamos no es que mi familia es popular, entonces ya es algo cultural, y eso, qué bueno que José lo trae, porque eso era mi próxima pregunta. Es bien fácil y es una gran realidad. Yo creo que sí, no se puede tapar el cielo con una mano. Que el gobierno está cabrón, mira, el gobierno no hace esto, mira. Pero es que nosotros lo permitimos. Es que nosotros va a ir cambiando, pero va a tomar mucho tiempo. Claro, los colocamos ahí. Ahora, por eso yo ¿Cómo? Va a ir cambiando poco a poco, pero yo creo que no es vamos un proceso largo y tedioso. Pero el primer paso que deben hacer, sobre todo los partidos minoritarios que sacaron muchos votos, no es mucho, pero entre todos ellos es un cojón. Sí, claro. Ellos deben buscar la manera de cambiar el sistema, porque si no cambiamos la constitución, que el problema está en la constitución, de la cuestión de la mayoría simple, sobre todo en la gobernación, en el caso de la legislatura también tiene ese problema. Porque ahora mismo los populares dominan la Cámara de Representantes, pero no la dominan en el Senado. Pero eso se debe a la cuestión de que hay poca representatividad. ¿Cómo es posible que, por dar un ejemplo, Proyecto de Dignidad, que no me gustan, pero ganaron una cantidad de votos significativos, lo que tienen una senadora y una representante, igual que el PIB? O sea, uno y uno. O sea, eso es desproporcional. Hay que arreglar ese sistema, ese sistema de votos como lo está diseñado, que obviamente Muñoz Marín lo diseñó para que el Partido Popular siga dominando por los siglos de los siglos. Pero obviamente para el tiempo de hoy esto no está funcionando, porque ya la gente, sobre todo nuestras generaciones, las más jóvenes, nos hartamos del Partido Popular, nos hartamos del Partido Nuevo Progresista, y pues como el PIB lleva tantos años también nos hartamos de ellos, pero mira la cantidad de votos que sacó Dalmau. La más alta históricamente dentro de ese partido que lleva más de 70 años. La triplicó. La triplicó, la hizo como 7 veces. Sí, no, por eso es progreso, por eso es progreso. Claro, yo estoy contento con los resultados de las elecciones que pasaron. Lo que me preocupa es que seguimos perpetuando, porque esta gente ganó las elecciones, los puestos políticos, ¿verdad? Estoy hablando de Victoria Ciudadana, de Proyecto de Dignidad, del PIB, los independientes, pero tampoco yo lo he visto moviéndose para cambiar yo sé que los populares y los PNP no lo van a permitir, pero si ellos hacen ese acercamiento, ya la gente entonces está viendo. Mira, esta gente vayan haciendo ruido.
Claro, hay que hacer ruido para cambiar la forma en que se eligen a nuestros gobernantes en todas las esferas. Algo que yo, cuando Jan, estábamos hablando ahorita fuera de cámara de la entrevista que le hizo Sly a Dalmau. A Dalmau. Algo que me gustaría preguntarle yo a él, o a Alexandra Lugar, o a los que no ganaron. Ajá, ponte lo que está pasando ahora, ¿cómo tú lo resuelves? ¿Cómo no estaríamos en la misma mierda si tú fueras el gobernador ahora mismo en vez de Pierluisi? Porque lo que pasa es que cualquier respuesta, cuando tú no eres realmente quien tiene que tomar la acción, es fácil. Yo te puedo decir lo que yo haría. Y suena cabrón. En la práctica hay que demostrarlo. O sea, y ahí es donde entra la típica demagogia política. Cualquier respuesta, antes de yo realmente tomar el puesto y tener que hacer mis funciones, es fácil, es linda. Pues mira, sencillo. El dragón de Neverending Story, el dragón de Neverending Story, yo lo pongo en una rueda de hámster gigante que genere. Yo te puedo contestar cualquier mierda. Y va a ser sencillo, ¿entiendes? A mí lo que realmente me preocupa es por qué nosotros lo permitimos. Por ejemplo, yo siempre me he hecho una pregunta, siempre, por hace muchos años, y nadie me la ha podido contestar. A lo mejor Josian, que es el residente historiador político en el Corillo, me la puede contestar. Y es, por ejemplo, cuando yo hacía la práctica, cuando estudié comunicaciones y mierda, yo tuve que hacer la práctica, ir a las vistas públicas y no sé qué más, y yo estaba trepado en el mezzanino de arriba con una cámara, aburrido, solo, que es lo que se transmite y lo que todo el mundo puede ver, whatever. ¿Por qué? Yo siempre he preguntado, ¿por qué si es público? Y obviamente está financiado, por decirlo de alguna manera, entre el gobierno federal y los taxes del pueblo. ¿Por qué no hay un frente? ¿Por qué no hay una organización ciudadana que esté allí presente? ¿Entiendes? O sea, que sean que funjan de whistleblowers. ¿Entiendes? De que, hey, está pasando esto, estamos claros que no todo se transmite, hay muchas cosas que se hacen a puertas cerradas, de noche, de madrugada, para pasarlo. Y muchas veces nos enteramos de las enmiendas que hacen o leyes nuevas que están pasando, lo que sea. Nos enteramos cuando pasaron. Nunca nos enteramos de ellas. Porque no hay un frente ciudadano organizado allí. Y yo siempre lo he dicho. Si hay gente que para gente como nosotros, que no somos peritos en nada, que realmente, nada, whatever, pagan, por ejemplo, un Patreon para ver contenido exclusivo de nosotros, yo creo que se puede abrir un GoFundMe, una jodienda para esta organización de que, ¿sabes qué? Vamos a pagarle a esta gente, vamos a fondearlo para que ellos puedan ir allí y servirle whistleblowers y decirnos, hey, está pasando esto, hey, está pasando lo otro. No sé por qué no sucede. Mira, pero eso sería algo posible. Sí, eso es posible. En Estados Unidos eso pasa un montón, en Europa, en Latinoamérica pasa. En Puerto Rico lo que pasa es que nunca se ha creado una cultura política a favor de esto. O sea, empecemos con que Puerto Rico es una colonia, o que los ciudadanos no podemos educarlos mucho, porque se van a rebelar. Es la verdad, si tú conoces bien la historia de Puerto Rico, tú vas a cuestionar un montón de cosas. Y cualquiera que cuestione es un subversivo y hay que eliminarlo. ¿Así? Exactamente. ¿Qué pasa? Aquí hemos visto siempre la política como si fuera un juego de pelota. Los míos contra los tuyos. Eso es lo que estaba diciendo Muriel ahorita. Los viejos tienen esta cultura de que, es mi gobernador, ese es tu gobernador. O sea, no, es el gobernador de todos los puertorriqueños. Ese es mi gallo. Exacto. Sí. O sea, esa competencia es como si fuera un deporte. Esto no es un juego, esto no es un deporte, esto es algo serio. O sea, la política, o sea, hasta el aire que tú respiras tiene que ver con política. Porque las regulaciones de la contaminación del aire lo hace el gobierno, en este caso el gobierno federal, pero lo hace el gobierno. O sea, que nos tenemos que interesar en todas estas cosas. Y esto como en las escuelas no se fomenta el que se estudie este tipo de cosas y que también aquí la historia se menosprecia demasiado. Aquí la gente, a veces yo en el podcast mío hablamos de temas que para mí, son temas históricos que supone que sea de conocimiento público y la gente me dice, ¿de qué tú hablas? Y ok, esto se supone que no lo conoce todo el mundo, pues vamos a explicarlo y empiezo a explicar por ahí para hoy. Entonces, ¿cómo? Pues tenemos una estatua de Cristóbal Colón, imagínate. ¿Sabes? Gracias. Y la gente, no, porque eso es bien precioso. Mire, ese cabrón quizás él no fue malo, pero lo que representa históricamente en este lado del mundo está cabrón, pero la gente no conoce, pues tenemos la estatua más grande de toda América. Exacto, déjame darme guille. Sí, mira, el tipo, han removido un montón de estatuas en toda América del tipo, porque el tipo representa algo que ocurrió malísimo en nuestra historia. Y aquí la hacemos más grande. Sí, entonces,
desconocemos un montón de cosas, no tenemos una cultura política inadecuada. Tú te vas a cualquier otro país de Latinoamérica que uno pensaría que son unos brutos, esa gente son ignorantes, y ellos saben de la política de ellos y la política de nosotros. Mira, vean el documental antillano de Tito Román. Oh, buenísimo. El tipo se va a República Dominicana y mira, ¿quién es Ramón Emeterio Betances? Y te dicen, se va a la avenida Betances aquí en Bayamón y, yo no sé quién es ese. Entonces, me acuerdo que Betances de Cabo Rojo, una de las entrevistas, él va para una señora en su carro, le dice, ¿quién es Ramón Emeterio Betances? Que él nació aquí frente a esta casa. Y le dice ella al nene, mira, eso te lo dieron a ti en la escuela, tienes que contestar. O sea, tratando de... Yo no me acuerdo de eso, shit. Sí, y entonces... No me acuerdo de la entrevista en los carros, que la gente... Eso es un poeta. Y uno, pero es que cuando, o sea, bueno, yo no soy el más joven aquí, José es el más joven, pero cuando yo estaba en high school, a mí mi clase de historia era mediocre. Sí. La clase, yo sé más de historia del mundo y de Estados Unidos que de Puerto Rico. ¿Sabes que nuestra historia está más editada que la Biblia, bro? No, claro, no, pero o sea, hasta las personas próceres de Puerto Rico no te las mencionan tanto o te lo hacen un mention y se acabó, se fue. Como que dijeron algo de tal persona, se acabó el tema. Pero te cogen tú sabes, a Franklin, algún presidente de los Estados Unidos, hablan de la Primera, Segunda Guerra Mundial, los presidentes, los generales, sabemos de todo. O sea, yo sé cuándo fue la Primera Guerra Mundial, cuándo se acabó, por qué se acabó, cuándo fue la Segunda, por qué se acabó, pero no sé más nada de Puerto Rico. No sé cuándo fue el grito de la Ares, cabrón. No, pero la realidad es que no sé. El himno de nosotros es un himno de arrodillado. Sí. Es un himno que celebra la puta estatua de Colón. Exacto. Mira, yo te lo digo, pregúntale a cualquier estadista quién es José Celso Barbosa, no saben. Pregúntale a cualquier popular quién es Muñoz Marín, no saben. Me atrevo a apostar que le preguntas a un independentista quién es Pedro Luis Ocampo, tampoco te saben contestar bien. Eso lleva los ojos de Dios. O sea, sí, esto está cabrón. En Puerto Rico no conocemos nuestra historia y es porque la han abandonado. En la escuela lo que te enseña es de los indios, de los piratas y después se olvidaron de todo. Mira, eso está chévere que lo enseñen. De Cofresí, te lo juro, de Cofresí lo que te enseñan. Y Cofresí... Sí, pero Cofresí tiene una estatua y es pirata. Sí. Aquí por lo menos lo más viejos somos tú y yo, Marco, y yo recuerdo no lo sabemos. Que si Betance, que si Segundo Rick Belvis, que si toda esa gente nos hablaron de que si Power y Giralt y toda esa gente, ¿verdad? Yo no recuerdo que a mis hijos ya están en la high. Y a ellos no recuerdo, yo no tenía que estudiar de los hombres ilustres de Puerto Rico con ellos. No te lo enseña y cambia cada vez que cambia el gobierno. Pues yo me acuerdo que cuando fue el Tuño, ya yo estaba en la Yupi. Y recuerdo que salió un bochinche porque los libros de historia lo cambiaron y resaltaron en la portada todos los líderes estadistas, Barbosa, Ferrer, etc. Yo me recuerdo cuando yo estaba en octavo grado, mi papá es independentista, o que yo conozco bastante de la gesta independentista en Puerto Rico, o sea, del grito del Ares, la revolución del 50, bla, bla, bla. Yo recuerdo que en octavo grado, cuando estábamos, era un libro de Fernando Picó, de hecho, cuando hablaron en el libro, que no lo discutieron en la clase, pero el libro estaba, de la revolución del 50, hay un párrafo. Cuando ese suceso histórico duró 5 días. Con tiroteos en todo Puerto Rico, incluyendo Washington. Hubo un intento de homicidio al presidente de los Estados Unidos, Truman, y eso no lo decía ahí. Hubo un incidente en Jayuya, mira cómo lo ponían, un incidente en Jayuya, hubo varios arrestados, entre ellos Pedro Luis Ocampo. No te dicen por qué. A Luis Ocampo nunca le probaron nada. Lo que le probaron fue la ley de la mordaza, que no podía hablar de independencia, por eso fue que lo metieron preso. Pero no te hablan de o sea, lo que pasó en Jayuya, lo que pasó en Utuado, que activaron la fuerza aérea y hubo un bombardeo en Utuado. No te hablan de Mayagüez, no te hablan de Ponce, no te hablan de San Juan, del intento de asesinato a Muñoz Marín, no te hablan de lo de Truman. O sea, ¿de qué estamos hablando? No solo no te hablan, la del 50 está documentada, hay fotos, hay videos, es medio escondido, pero hay videos de la revuelta del 50. Y hay un montón de libros que hablan sobre esto. Yo tengo ahí, debe haber como 5 o 6 libros que hablan sobre eso. Y en la historia de la humanidad eso fue ayer. Sí, literalmente. Esas cosas de aquí específicamente, ¿quién es el custodio de eso? ¿Y quién es Mira, Josian, él tiene los últimos 5 libros, los tiene en la parte de atrás. Pero es verdad, porque ¿quién tiene eso y cómo hacemos para que eso no accederlo y que no se pierda? Porque mis hijos no saben eso.
hay un montón de libros que se pueden conseguir por ahí, porque obviamente el Departamento de Educación te va a dar una versión de historia general bien resumida y literalmente tú buscas cualquier libro de texto que hablen de la historia de Puerto Rico, son de los 500 años de Puerto Rico, y Puerto Rico no tiene 500 años de historia, es mucho más, pero bueno. Te hablan de los taínos un montón, te hablan de los españoles, y se queda mucho en el siglo XVII y el siglo XVIII. Cuando llega el siglo XIX, que es cuando empieza la identidad puertorriqueña a nacer, ahí dejaron de hablar. De Cristo de la Era te hablan un montón porque fue contra España, pero cuando llegan los americanos no te hablan nada de eso. Está en uno buscar eso, porque obviamente el Departamento de Educación, que su secretario es un puesto político, porque va a los vaivenes de los gobiernos, el gobernador le asigna al secretario de Educación, a la secretaria. Mira, yo creo, o sea, hoy día la clase de estudios sociales está bien diluida. Yo creo que en un momento dado, bajo la administración de García Padilla, creo que fue, que la combinaron con español, estudios sociales con español, y estudios sociales para que se hable de historia, de ciencia política, de sociología, y eso no se habla. Entonces, yo, donde yo trabajo, que soy gerente, mis empleados, que son mucho más jóvenes que yo, cuando yo puedo hablar de estas cosas, ellos dicen, yo quisiera que tú fueras mi maestro de historia, porque a mí en la escuela no me hablaron nada de esto. Entonces, pero es por diseño. Claro, en la universidad tampoco en la Universidad de Puerto Rico no te exigen de clase de historia. Ya en el bachillerato, en estudios generales, la clase de historia es como una electiva. Y lo que tú dices, estamos jodidos como pueblo, porque si no conoces tu historia, nos vamos a las raíces, no vamos. Pero es que volvemos, y no es ni por joder a la gente, pero realmente lo que dice Muriel es muy cierto. En la edad que por lo menos yo creo que todos tenemos aquí, nosotros no estudiamos con internet, teníamos que dirigirnos con los textos que teníamos en ese momento, que sabíamos que, o por lo menos deberíamos saber ahora que estaban editadísimos. Pero en este momento, ni la generación que está educándose ahora, ni nosotros, si es que quisiéramos aprender, tenemos excusa. La información la tenemos en las manos. Tú te metes al internet, está ahí. Ahorita me preguntaste, por ejemplo, ¿dónde lo consigo? José mencionó el documental de Betance. De la Revolución del 50 hay un documental buenísimo que está toda la documentación audiovisual que pudieron encontrar, incluyendo miembros de los que quedan activos todavía, y se llama así mismo, 1950, la insurrección nacionalista. Buenísima, nadie se entera porque a nadie realmente le importa, porque no hay interés de aprender. Porque se ha creado una cultura de que te interesa, la gente no se interesa. Eso no importa lo que pasó. El que le interesa aquí es Bad Bunny. Sí, aquí lo que importa no está mal, es igual TikTok, es producto. TikTok, Instagram. Entonces, por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos en Puerto Rico, y la realidad es que hay que decirlo así, los influencers más grandes en Puerto Rico son que si Chente, que si Molusco, que si la Bulbu, gente así. Que si tu madre te ve, que si Cultura Geek. No, ¿sabes? Pero tu madre te ve es porque juega tenis. Pero porque soy un príncipe. Eres un príncipe. Pero esta gente, cuando tú vienes a ver lo que hablan en sus canales, o le hacen una entrevista a Bad Bunny. Y yo no tengo problema porque yo escucho a Bad Bunny. Yo no tengo problema que decir que yo escucho a Bad Bunny. Pero el problema es que entonces los chamaquitos llegan a un punto, o la gente joven, lo único que viene a la mente es: quiero tener las tenis de Bad Bunny, quiero tener el vaso del medidor de Bad Bunny, pero entonces no hablan de historia, no hablan de la historia vieja de Puerto Rico, de cómo esta gente llegó hasta aquí. Esa gente que son fanáticos de Bad Bunny no saben ni siquiera quién es Pico Sí. Vamos a hablar claro, que sí, fue quien literalmente. Pero mira, yo tengo que diferir un poco, porque la realidad, o sea, volvemos. De la misma forma que no le podemos echar la culpa del mierdero en que vivimos a Bad Bunny, genuinamente no se la podemos echar a nadie. Cada uno tiene que ser responsable de sus actos. Por ejemplo, Chente, que lo pusiste de ejemplo, Chente y Molusco, vamos, que son los top ahora mismo en Puerto Rico en haciendo entrevistas, y básicamente son un medio por ellos mismos. Sí. Chente ha entrevistado glorias y leyendas de la televisión puertorriqueña, de la historia puertorriqueña. Nadie les hace caso. Exacto. Donde Arcángel tuvo 300,000 views, este tipo puede traer aquí a You Name It, y tiene 5,000 views, y seguramente fuimos nosotros mismos que lo vimos 3,000 veces. A mí cuando... Porque ellos presentan esto porque es lo que a la gente les interesa. O sea, no es que ellos lo presentan porque es que queremos llevar desinformación e ignorancia. Es que es lo que ustedes quieren, pues yo estoy puesto para dárselo. Pero por ejemplo, acá rato, por ejemplo, que traiste a Chente acá rato, los otros días le hizo una entrevista a una de las comediantes, se me fue el nombre de ella, que trabajaba con Sunshine,
Con Suset Bacó. Mano, y yo escucho mucha gente porque cuando hacen entrevistas de la gente vieja, me trae a los tiempos de que me gustaba ver la televisión vieja. A mí me encantaba la televisión de Puerto Rico antes. O sea, yo no veía televisión americana, yo veía televisión de Puerto Rico mucho, porque me gustaban los canales, me gustaba el Luisito Vigoró, toda esta gente. Y pues, o sea, no es lo mismo que la política, pero estas cosas que nos ayudan a crear una cultura y saber de nosotros en el pasado, se ha perdido ya completamente. Porque ya la gente ve lo que es local como estiércol, y no lo quiero decir de mala forma, pero como que es porquería. Y entonces prefiero ver American Idol que ver el Club de Raymond o cosas así. Lo que pasa es que Puerto Rico es de los pocos sitios donde no defienden lo tuyo, defiendes lo de afuera. Lo defienden cuando el resto del mundo está mamando con lo tuyo. Ah, no, eso salió de aquí, hacho boricua, papi. Ese es mío. Ajá, en el desarrollo, en esa etapa de nurturing, ¿no? Y lo que dice Muriel es bien cierto. No solo hemos perdido la historia de evolución de la sociedad, hemos perdido otro tipo de datos. Por ejemplo, lo que estás diciendo de Chente, de los medios, de cuando a ti te gustaba ver televisión. En Puerto Rico se hacía cine, se hacía buen cine. En Puerto Rico se hacían novelas, televisión. En Puerto Rico había la mayor industria de doblaje que había, por lo menos en Latinoamérica, era en Puerto Rico. Aquí es donde se inventa el acento neutro, no fue en México. Nos comimos la mierda porque todo lo dejamos, porque tenemos el gran defecto de que nos han criado, como estaba diciendo José ahorita, mirando para el lado, porque el del otro siempre es algo mejor. Nos menospreciamos, nosotros mismos nos menospreciamos. No vamos a salir del jodido boquete así. Estoy encojonado ya. Pero entonces, ese mismo tema es lo que nos lleva a lo que estamos hablando de Luma. O sea, esta dejadez como gente, hemos llegado a un punto que hemos dejado que nos pisoteen, y lo que nos está pasando, y no quiero decirlo de esta forma, pero lo que está pasando con la energía eléctrica llega hasta un porcentaje que es culpa del pueblo. Porque el pueblo se ha dejado, pues, ok, esto es lo que hay. Es verdad. Porque quiero azul y rojo y algunos verdes. Y entonces azul y rojo sigue diciendo, pues, esta gente, estos pendejos, tú le tiras un par de migajitas y vámonos que es tarde. Lo que a mí me asusta es que estemos en un punto que esto esté tan jodido que aunque sea... Cabrón, servicios esenciales, cabrón. Por eso, pero que esté tan jodido que aunque no sean azules y rojos los próximos, ni por los próximos 20 años sean azules y rojos, de todos modos te jodido y no hay forma de arreglarlo. No sé si ya pasa. Pero es que olvídate de azules y rojos, si el pueblo no se pone para lo suyo, no importa quién lo esté administrando. Por eso, pero lo que no va a digo importar. Es que a lo mejor el pueblo se une, ¿sabes? El rapture. El paro funcionaría. Un paro nacional funcionaría, ¿tú crees? Bueno, lo que pasa es que la cultura política de puertorriqueño está ahí tan mala en ese sentido que no, realmente eso no funcionaría a corto plazo. A largo plazo, quizás si el pueblo es consistente, la primera palabra que estoy usando, consistente, que se va a la calle, se tira a la calle, cae con problemas y hacen problemas, el gobierno va a decir, espérate, esta gente está encabronada de verdad, vamos a tener que movernos a otra dirección. Si entonces empezamos a remover todas esas lacas que tenemos, empezando por Tomás Rivera Schatz y compañía, y empezamos a meter gente que realmente tenga interés genuino en la cosa pública, y empecemos poco a poco. Esto no va a pasar de la noche a la mañana, esto puede pasar 20, 30, 40 años. O sea, esto no va a ser fácil. La corrupción de Puerto Rico viene desde hace 70, 80, 90 años. Aquí hubo un gobernador americano que cuando lo destituyeron se llevó hasta los tiestos de Fortaleza. A la corrupción en este país ha sido a ese nivel de anormalidad. Y entonces, cuando empecemos poco a poco a cambiar eso, puede haber un cambio. Nosotros quizás no veamos ese cambio. No vamos a ver. No lo vamos a ver porque hay muchas cosas políticas en Puerto Rico, empezando, ¿verdad? Por las cuestiones coloniales, pero también la cuestión de la cultura política puertorriqueña partidista particularmente, que está amarrado a un montón de cosas y es difícil. No es imposible, pero es difícil, bien difícil. Y tú lo dijiste, es que es el juego de pelota. Entonces nadie me puede decir nada contrario. Y es lo que tú dices, ser consistente, pero es ser empático de cierta forma, es no solo voy a salir a pelear por lo que me afecta a mí, porque eso es lo que nos pasa, ¿sabes? Mano, ya yo estoy en el punto de que yo he perdido tanto la fe, no en el gobierno, en el pueblo, que yo creo que la única forma que nos vamos a unir es pasando hambre. El día que nos toquen, que pasemos hambre, es el día que nos toca decir, no. Nos toquemos fondo.
Claro, en cierta manera fue lo que pasó en el verano del 19, que fue el colmo de los colmos, entonces la gente salió a unirse, pero eso que pasó en el verano del 19, yo lo estoy viendo como que pasó algo aislado, lamentablemente. Me hubiese gustado que eso hubiese sido una consistencia y hubiese escalonado, pero no está pasando, lamentablemente, no está pasando porque ahora mismo en San Juan hay una protesta de Luma y van los mismos gatos de siempre, de toda la vida que han protestado por 30, 40 años, los mismos de siempre. No podemos hacer eso. Y no tienes que ir a San Juan nada más. Puerto Rico tiene 78 municipios. Y en los 78 municipios hay edificios de energía eléctrica. Pues vayan a protestar allá, aunque sean 3 gatos, pero 3 gatos en los 78 municipios va a hacer una diferencia. Pasa que siempre queremos protestar en San Juan, porque es la linda. O sea, es cool ir a protestar a San Juan. Sí, de pronto va a chiringa. Donde va Tele 11 y toda esta gente. Mira, se nos está acabando el tiempo porque sé que José tiene compromiso, tiene su live stream ahorita. Antes de irnos, José, lo último que te voy a preguntar es ¿cómo salimos de esta mierda ahora? ¿Cómo se resuelve esta mierda de los apagones? ¿Cómo yo dejo de dormir en el carro? Exacto. No te va a dar. Mira, de manera inmediata cancelar el contrato de Luma, definitivamente, porque esa gente no está cumpliendo el contrato. Por eso es que el Stenby, el presidente de Luma, no quiere soltar los números de cuántos empleados tiene, porque si suelta la cantidad de empleados, el número de empleados que tiene, cae en violación de contrato y le cancela el contrato. Una vez se cancela el contrato, no es ir a buscar otro entonces que ahora haga el problema, porque recuérdate que Luma lo crearon a ti, 3 compañías diferentes para que le dieran ese contrato, que no tenían nada que ver con energía eléctrica. Ese es uno de los problemas que tiene Luma. Cancelar ese contrato y sentarse seriamente. O sea, no que yo voy a hacer y prometo, no. Todos los sectores. Estoy hablando de los empleados de la Autoridad Energética, que son los que conocen el monstruo. Los partidos políticos, la sociedad civil, lo que estaba diciendo Jan ahorita. Sentarnos, ok, ¿qué se puede hacer a corto, mediano y largo plazo? Corto plazo, estamos hablando de la inmediatez de este año. Mediano, de 5 a 10 años. A largo plazo, 20, 40 años. Y tener ese plan y no sacarlo. Porque el problema es que cuando en el 2024 gane los populares la gobernación, esa gente va a cambiar el plan de los PNP, porque como no son ellos los que lo hicieron, pues ese es el problema que tiene Puerto Rico. En los últimos 21 años hemos tenido ¿cuántos gobernadores? Sila, Acevedo Vilá, Fortuño, Alejandro García Padilla, Rosselló, Wanda Vázquez, Pedro Pierluisi y Pedro Pierluisi 2 veces. Los 5 días que lleva ahora. Hemos tenido un montón de gobernadores, 7 gobernadores. Entonces no tenemos consistencia. Puede que sean malos o buenos, no importa, pero si el plan se ejecuta a largo plazo y no se interrumpe, puede que funcione. Pero eso no va a pasar. Pero nosotros como pueblo tenemos que ponernos para eso. Y es salir a la calle, y cuando vengan las elecciones, es salir a la calle, bregar, llamar a los legisladores, ponerse activo con esto, y cuando lleguen las elecciones, pasar factura, como pasó ahora. Eso fue un buen comienzo, esta última elección. Fue un muy buen comienzo. El problema es que no estoy viendo que la gente, o sea, la democracia no es cada 4 años. La democracia es, y está establecido en la Constitución, es salir a pelear, proponer. Mira, nosotros como ciudadanos podemos proponer legislación. Uno llama a su legislador, mira, tengo esta propuesta, y uno la empuja. Uno como pueblo puede cabildear. Eso es un derecho de nosotros, ir a cabildear. Lo que pasa es que lo dejamos a los buitres que cabildeen, y entonces por eso es que tenemos el problema que tenemos. Y la deuda pública la tenemos como la tenemos, por eso mismo, porque hemos dejado la responsabilidad nuestra como ciudadanos a gente que ni siquiera vive en Puerto Rico, porque los buitres no viven en Puerto Rico y cabildean cada rato en Puerto Rico. Ese es el problema, que la dejadez como pueblo, tenemos que despertar de eso. Y por eso es que yo hago lo que yo hago, y me gano muchos haters por eso, porque las doñas de la vida, cada vez que yo critico un PNP o un popular, me atacan y no, que tú estás mal, que tú eres un comunista, que tú eres me dicen cualquier cosa. Pero hay que hacerlo porque hay que educar a la gente. Dejaron de llamar a Ojeda, ahora te llaman a ti. José Fonseca, le dicen. Yo tengo una doña que hablé cuando pasó el revolú con la senadora esta de Proyecto de Dignidad con personas de Magda. Hicimos un live stream de esto, ¿verdad? Un episodio sobre esto. Y una señora me sacó, me comentó en YouTube minuto por minuto y me analizó todo, y le contesté para atrás. No me ha contestado para atrás ella, pero minuto por minuto todo lo que yo estaba diciendo. Y yo, pero señora, eso no fue lo que yo hablé. O sea, yo no estoy hablando de perspectiva de género ni nada, estoy hablando de lo que pasó con el muchacho, que no tiene nada que ver con la perspectiva de género, de hecho. Y la perspectiva de género
no como la está definiendo usted, es como es así. Y no lo digo yo, lo dice fulanito. O sea, que aunque uno le presenta a veces las cosas, la gente, la información, pues siguen cayendo en lo mismo. Por eso mismo, por lo que dijo Muriel ahorita, por lo que hemos dicho aquí en esta pasada hora. O sea, el problema es que la gente sigue ¿verdad? Patinando el mismo mierdero que hemos tenido por los últimos 70 años. Coño, eso... Este tema, aquí hay tela para rato. No se fue tan rápido. Lamentablemente se nos fue muy rápido. Nos descarrilamos un poquito con la educación, pero fue interesante. Importante también, porque no hay nada más importante que la educación. La verdad. Porque yo creo que todo redunda en lo mismo. Es lo que está diciendo Muriel ahorita. Todo redunda en lo mismo. José lo dijo, hasta el aire que respiramos, la EPA tiene que certificarlo, responde a un organismo político. Sí, todo tiene que ver, lamentablemente. So, nada, antes de irnos, quiero darle las gracias a los dos por compartir con nosotros, José y Jan. Siempre, brother, gracias por la invitación. Sí, siempre. José, explícale a los seguidores de nosotros aquí en Atometel de qué se trata el resaltador de la realidad y dónde te pueden conseguir. Mira, el resaltador de la realidad en todas las redes sociales, así mismo como el resaltador de la realidad, y también todas las plataformas de podcast, incluyendo YouTube, nos consiguen así, el resaltador de la realidad. Mira, lo que nosotros hacemos ahí es, ¿verdad? Tomamos un tema, por ejemplo, hoy vamos a hablar de Luma precisamente, porque el tema caliente, y tratamos de explicarlo en arroba habichuela. Tratamos de dar el contexto histórico, crítica social, y abordarlo dentro de la ciencia política, no de este tema, ¿verdad? La politiquería que tienen ¿verdad? Los peluquines de la vida, de la peluca de Olivo y compañía, que es un circo mediático. La realidad es que es un circo mediático. Esta gente, ¿verdad? Mi papá trabajó por muchísimos años en el Canal 11 y pues... Tienen una fórmula ya. Sí, pues traen el popular del PNP para que se peleen. Y fuera de cámara son los más panas. Eso es lo que nosotros tratamos, claro, el rating. Nosotros tratamos de pues, ser bastante objetivos, obviamente, pues uno le pone su opinión y todo, pero tratamos de explicarte en arroba habichuela el problema político que está pasando con contexto histórico, crítica social y mucha sátira política. Bueno. Jan, ¿y tú? No, yo, tranquilo, me pueden buscar en todas las redes sociales como Tu Madre TV. Y lo que hacemos es, pues miren, ese sofá, el que no lo esté viendo, hay un sofá ahí atrás, no importa. Básicamente lo que estamos dándole bastante duro ahora es un show que se llama Dile Ahí, que son entrevistas, no nos hemos inventado la entrevista, no es nada guau, pero es en vivo y pues la diferencia no es que la gente puede llamar en vivo y hablar directamente con el entrevistado y pues el programa se dirige a ustedes, para que ustedes puedan saber las cosas que quieren saber realmente del entrevistado que está ahí. Y los lunes, algunos lunes, porque últimamente no me he podido hacerlo, tenemos otro show que se llama Hablando Miel y es básicamente una hora, parecido a lo que dice José, pero no necesariamente de política, es una hora en que cogemos un tema, lo discutimos entre la gente que esté en el chat, es en vivo también, y pues la gente también puede llamar vía telefónica y pues dar su opinión, estar de acuerdo conmigo, en desacuerdo. Básicamente siempre digo que es un ejercicio de tolerancia. En ese momento, en esa hora, nadie tiene la razón, ni siquiera yo. Es simplemente para ir educando a la gente en que, mira, hay diferentes opiniones, dale cabida. Eso es todo lo que pedimos. Alright, entonces eso es Tu Madre TV y el resaltador de la realidad. Gente, sigan a estos dos canales que están espectaculares. A nosotros nos pueden seguir en Atometel PR en todas las redes sociales y también nuestro main, que es Cultura Geek PR, donde hablamos de todo lo que tiene que ver con la cultura geek, así que nos pueden buscar ahí también. Así que nada, volvimos, we're back. Espero que no pasen ¿cuántos meses más de febrero? No, pero mira, ya los rayos gamma no existen. Si les gustó y les gusta la pendeja, los nuevos rayos gamma, aquí está el club. Ahí está, mira. Buenas noches. Solicitamos a la guitarrita. Mira, y si quieren escuchar cosas sabias de mí en este canal, en el Cultura Geek hablo mierda con cojones. Poesía. Aquí soy poético, allá hablo mierda. Allá solo prisostenis. Allá es prisostenis y bicicleta y bola y tú sabes, de todas esas cosas. Claro. Así que nos veremos en la próxima. No sé con qué tema vendremos, pero sabemos que le vamos a meter a Atometel. Chequeamos.